a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar sobre Israel. Israel hoy está en todos los periódicos, en los titulares, por diversas razones. Una de ellas tiene que ver con la decisión del Knesset, del Congreso israelita, de aprobar la reforma judicial, la primera de un grupo de leyes que ha presentado el gobierno de coalición, representado, encabezado por el primer ministro Bibi Netanyahu. Pero, ¿qué ha pasado alrededor de esto? Hay unos grupos, se quiere presentar a nivel internacional que la sociedad está dividida en dos grupos importantes: los que aceptan las reformas y los que rechazan las reformas. Los que rechazan las reformas traen consigo una serie de manifestaciones de toda naturaleza, pero particularmente están usando los medios de corporaciones importantes para dar a conocer esa narrativa. Y por otro lado está el gobierno, que tiene mayoría en estos momentos y por eso es gobierno. También tenemos todos los nuevos ataques que se han generado desde la frontera y que particularmente haciendo énfasis en supuestos movimientos de Hezbollah. Lo mismo han señalado en otras oportunidades. Ahora, pues, los que están cercanos a la frontera, pues, han dado a conocer movimientos, ataques, etcétera, que no es raro en una realidad como la de Israel. Y en paralelo, los nuevos acuerdos que se están dando con países de la región y que, por supuesto, a Israel ha ido avanzando. Hay que recordar que ellos están desde hace mucho tiempo tratando de restablecer relaciones con muchos países, y uno de los enemigos más importantes de Israel, que es Irán, no está de acuerdo con esto, y vemos cómo son los movimientos de la geopolítica en el Medio Oriente. Para conversar sobre este tema hemos traído a nuestro experto, que conoce a la perfección qué es lo que está ocurriendo en Israel, y particularmente queremos traerle su visión sobre lo que viene. Porque lo que viene para muchos es conflictividad, es bombardeo, bloqueo para el gobierno, pero en paralelo va a quedar claro quién es mayoría allí. Así que es muy importante esto. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero saludar a toda la gente que a esta hora se une a nuestras diversas plataformas. Muchísimas gracias al equipo de Distrito TV, también a nuestros amigos, los miembros de nuestro canal de YouTube y de Rumble. Igualmente queremos saludar a toda la gente que forma parte de nuestro equipo, a nuestras llaves azules, nuestros moderadores del Super Chat de YouTube. Bienvenidos todos desde las diversas plataformas y bienvenido Juan Ostroboski. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, Juan. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Juan, vamos a entender qué es lo que está pasando en estos momentos en Israel. Ya se aprobó una parte de la reforma, la primera ley, y a raíz de esto, las manifestaciones que ya se venían dando se han incrementado, al menos de acuerdo a los medios corporativos internacionales. Adelante. En primer lugar, es importante explicar que la reforma, la ley que se aprobó hace una semana casi exactamente, porque fue el lunes pasado, es una mínima parte de todo el paquete de reformas que presentó el ministro de Justicia, Yariv Levin, a principios de enero. Es una parte muy específica de una situación que prácticamente no pasa en ningún país del mundo. Pasa en algunos países, generalmente en países que vienen de raigambre judicial británica. Recordemos que parte importante del sistema judicial israelí viene del mandato británico, que era el territorio antes de ser Israel. Algunas cosas vienen del Imperio Otomano, que es algo que se llama razón de razonabilidad. ¿Qué es esto? La razón de razonabilidad es permitir que el Supremo, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, como sea llamado en cada país, tengan la capacidad de derogar o de dar de baja leyes, acuerdos ministeriales, acciones gubernamentales, nombramientos ministeriales, por el hecho de que no son razonables, no tienen una base legítima en el sentido legal del término, digamos, no hay una ley que diga este nombramiento es ilegal, sino que consideran que no es razonable a esto. Esto le ha servido a la Corte Suprema, que lo ha expandido durante los últimos años, para hacer cosas tan ridículas como decir a qué persona hay que darle el premio Israel.
en el país, ¿no? Y la última vez que se usó de manera importante y conocida es cuando se desestimó el nombramiento del ex ministro de Interior y ministro de Salud, Ari Deri, porque fue, lo cual es cierto, preso por corrupción hace varios años, ¿sí? Lo que se aprobó es que la Corte Suprema no puede utilizar la razón de razonabilidad como elemento jurídico para dar de baja nombramientos ministeriales y acciones gubernamentales. Eso fue lo que se aprobó. Es importante decirlo, no hay nada más que eso hasta ahora, ¿sí? Y además es una situación que eso no pasa prácticamente en ningún país del mundo. En casi ningún país del mundo existe algo tal como la razón de razonabilidad. Existe en algunos países, especialmente en Reino Unido, etcétera, pero está realmente limitado. Y además en esos países como Israel no tienen constitución, como el Reino Unido, la preeminencia del Parlamento sobre la justicia es bastante clara, digamos, en el sentido de que, dado que no hay una constitución, el órgano constituyente es siempre el Parlamento, porque es el órgano que sí es elegido de manera directa por la población y por tanto tiene preeminencia sobre la justicia. Que tenga preeminencia sobre la justicia no quiere decir que maneje la justicia, pero que sí ante situaciones supuestamente de conflicto constitucional en lugares que no tienen constitución, generalmente prevalece el Parlamento. Lo que está sucediendo en Israel es que eso no sucede hace mucho tiempo, en el cual los más extremistas dicen que en realidad la Corte funciona como una especie de segunda cámara legislativa no electa, algo así como el Senado romano, digamos, que no era elegido por el pueblo, sino que era nombrado de alguna manera, en el cual supervisa prácticamente todas las leyes que se hacen desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Por supuesto, esto pasa en muchos países del mundo, o sea, digamos, esa es la forma en la cual funciona la situación. El hecho de que haya una mayoría o algo en el Parlamento no indica que el Parlamento pueda hacer básicamente lo que quiera. Tampoco eso se está buscando con ninguna de las reformas, pero lo que es cierto es que ante algo que se dice bastante, por lo menos en los medios que hablan correctamente de la situación, que es que en Israel prácticamente toda situación política es judiciable, no es como generalmente en el resto de los países, que hay situaciones que no se pueden judicializar porque son situaciones políticas. Por ejemplo, se intentó judicializar hace un mes, no tengo todavía completamente claro en qué situación está de manera judicial, en el cual el ministro de Finanzas de Israel, que es Bezalel Smotrich, hizo un acuerdo para rebajar o prácticamente dejar en cero el pago de impuestos para importaciones de leche, si no estoy mal, por el tema de la inflación en Israel, que no es grave, pero para el resto de los países parece una pavada, pero en Israel en ese momento había subido de 0,4 mensual a 0,8, o sea, se había duplicado. Y eso se llevó a la justicia, lo cual no tiene ningún sentido, porque si no, en esa manera, el gobierno no puede tomar ninguna decisión, porque todo está supeditado a lo que diga la justicia. Y de hecho, esta misma ley ya está supeditada a la justicia, porque el 12 de septiembre, que es dentro de más o menos un mes y un poco más, la Corte Suprema va a escuchar, digamos, va a hacer una especie de sesión plenaria total, porque todos los 15 miembros de la Corte van a ser parte de este plenario, en el cual se va a presentar si esta ley es válida o no. ¿Por qué es importante esto? Porque la reforma que se hizo no es una ley en concreto, sino que lo que hizo el gobierno es, en realidad no el gobierno, sino el Parlamento, una reforma a una ley, no es una ley nueva, que es una ley que es la Ley Fundamental de Justicia, que básicamente dicta cómo funciona la justicia en Israel, y lo que hizo es modificar esa ley. ¿Por qué es importante esto? Porque, dado que Israel no tiene constitución, el sistema que funciona como constitución en Israel son las leyes fundamentales. Lamentablemente, estas leyes fundamentales, en parte de que está en contra de la reforma, tiene alguna parte de razón en esto, no tienen mucha diferencia con las leyes comunes, digamos, no fundamentales. Lo único que las diferencia es que para que una ley fundamental sea aprobada, tiene que tener más de 60, o sea, tiene que tener a partir de 61 votos, sí o sí la mitad más uno de todo el Parlamento y no solamente de los presentes como en una ley normal. Obviamente, dado que cualquier gobierno, como es un sistema parlamentario, necesita 61 votos para ser gobierno, prácticamente cualquier gobierno puede aprobar las leyes fundamentales que quiera, porque todos los gobiernos tienen generalmente 61. Entonces, en esa parte sí tiene algún sentido lo que dice la población que está en contra de la reforma, que es hasta que no haya y en parte
comparto un poco esa situación, que es hasta que no haya una real diferenciación entre una ley fundamental y una ley que no lo es, la Corte tendría que poder intervenir, porque entonces si no cualquier gobierno hace leyes fundamentales y la Corte no las puede tocar porque son leyes fundamentales. ¿Pero por qué es importante? Porque desde que son 15 miembros es la primera vez que se van a sentar en plenario todos los miembros de la Corte. Y además porque sería, en realidad no es la primera vez que se da una ley fundamental, esto ya ha pasado en 2018 y 2021 con la ley de Estado-Nación, que finalmente la Corte, no con los 15 miembros, sino con 12, pero dijo que la ley es constitucional, que en realidad es medio ridículo porque no hay una constitución que lo avale, digamos, porque es constitucional, pero según algunos analistas, es la intención de, por primera vez, que la Corte de Israel se meta en algo que hasta ahora no se había metido, que era tocar leyes fundamentales, que eso sí ya es un peligro en esta situación de Israel, en tanto que no en la parte legal que señalé recién respecto a hasta cuánto la Corte puede meterse o no con una ley fundamental, si no hay tanta diferencia con una ley normal, pero sí es cierto que, dado que la Corte ha dicho que ante la falta de constitución las leyes fundamentales fungen como constitución, si la Corte también decide sobre el Parlamento, que es el órgano constituyente, dado que no hay una constitución y no hay algo conocido como asamblea constituyente o algo por el estilo, hasta qué punto se puede meter la Corte en la constitución que ellos dijeron que existe o no. Entonces, realmente el 12 de septiembre va a ser un momento importante. No sé si por el hecho de que están todos los miembros y que es realmente un plenario muy importante, ese mismo día se va a conocer el veredicto, pero sí es cierto que es un momento bastante importante y no sé si decir bisagra, pero algo por el estilo, sobre la situación judicial y el sistema político en Israel respecto a cuál es la relación entre el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Y en ese sentido, Juan, es muy importante dejar claro, porque hay una especie de propaganda que va desde la Patagonia hasta los países de Europa Occidental, pasando por todos lados, dejando una visión confusa de lo que realmente está ocurriendo, pero lo que sí queda claro es que pareciera que están todos fuera de Israel en contra del primer ministro Bibi Netanyahu. Y ahí es donde vemos el problema, porque a veces se tergiversa lo que está pasando, una realidad interna, para atacar al primer ministro que no goza de la simpatía, por ejemplo, de aquí del presidente actual de los Estados Unidos o de muchos otros que están respondiendo a una agenda contraria a los intereses del Estado de Israel. Sí, es cierto, se ha utilizado lamentablemente para atacar al gobierno, lo cual en sí me parece que nadie del gobierno no hubiese pensado que eso pasó, perdón, que eso hubiese pasado sin pensarlo, digamos, de alguna manera. Yo creo que ahí hay varias cosas. En primer lugar, es cierto que la población que está a favor y en contra de la reforma es bastante equilibrada. Digamos, en las elecciones del año pasado, el 1 de noviembre del año pasado, la diferencia en votos entre el bloque de Netanyahu y el bloque anti-Netanyahu fue de aproximadamente 500.000 de votos en un país que está acercándose y se va a acercar y va a llegar en los próximos, no mucho más, yo creo que 2030, un poquito antes, a los 10 millones de habitantes. Por tanto, 500.000 de personas en 10 millones de habitantes no es tanta cantidad. Lo que sucede es que por el sistema político israelí, muchos de los partidos, de hecho, 3 partidos importantes del bloque anti-Netanyahu quedaron debajo del umbral de representación. Por tanto, al momento de representarse en el Parlamento, esos partidos contaron en 0 y los partidos pro-Netanyahu, que eran 4, o sea, el partido mismo del Netanyahu, el Likud, el Partido Sionista Religioso, que es el partido de Smotrich y Ben-Gvir, y los 2 partidos ultraortodoxos, Shas, que es el partido ultraortodoxo de los sefaradíes, y Yadut Torah o Judaísmo de la Torah, que es el partido de los ultraortodoxos Ashkenazim, o sea, de Rusia, Alemania, Polonia, tuvieron una representación ampliada respecto a los votos que ellos mismos sacaron, porque al haber 3 partidos importantes, especialmente Meretz, que es el partido más de izquierda, más de izquierda judía, si se quiere, hay partidos más de izquierda, pero generalmente son más vamos a decir, étnicamente árabes, como el Partido mismo Comunista de Israel, que está en una alianza política árabe, no tuvieron representación, por tanto la representación de política, que quiere decir los mandatos que están en el Parlamento, es mucho mayor a la en realidad de lo que los votos sacaron. Es cierto en parte que
la manera de explicarlo sirve mucho para el discurso dentro de Israel, que es hay 64 mandatos, por tanto el gobierno tiene la potestad de hacerlo, lo cual es 100% cierto. Lo que también es cierto es que esos 64 mandatos están regidos por el hecho de que 3 partidos tienen menos representación que el Parlamento. Pero al momento de ir a una marcha, ese 3 y 16, 3 y 17 que sacó Meretz también existe y también va a las marchas. Por tanto, es difícil señalarlo así. Pero sí es cierto que la visión que se está intentando llevar afuera de Israel es que la población israelí está en contra y los únicos que están a favor es el gobierno y la gente que está con el gobierno. Nadie más está a favor de eso, lo cual es completamente falso, por varias cosas. En primer lugar, porque la reforma, no esta reforma en particular, sino una reforma general sobre la relación entre la justicia, el legislativo y el ejecutivo, es algo que viene buscando no solamente la derecha política, hace más o menos 30 años, sino incluso partidos que actualmente están en la oposición y que votaron en contra de esta reforma, como ser Yair Lapid, Benny Gantz, Gideon Sa'ar, Lieberman, que es el presidente de Israel Beiteinu, muchos miembros del Parlamento actuales de la oposición estuvieron a favor de las reformas, incluso de algunas de las reformas que se piensan plantear a futuro. Yo en este momento no puedo decir y no puedo certificar qué es lo que va a pasar con la reforma judicial de ahora en más, porque creo que tampoco el gobierno sabe bien qué va a pasar con la reforma de ahora en más. Entonces, no es cierto que solamente la gente del gobierno está a favor de la reforma. Y además, otra cosa que es importante, que no salió tanto en los medios internacionales, el domingo anterior a la sanción de la... Mientras el Parlamento estaba en discusión, el Parlamento estuvo en discusión por la reforma entre el domingo de este anterior no, sino el de la semana pasada, y el lunes siguiente, casi un día o un poco más de sesión, hubo una marcha muy importante de partidarios a favor de la reforma, en el mismo lugar donde todos los sábados la izquierda se manifiesta, que es en la intersección de Kaplan en Tel Aviv. Y realmente la manifestación, exactamente esa manifestación, por supuesto el hecho de que sean 30 semanas de manifestaciones de izquierda hace que la suma de gente sea mucho más, pero esa manifestación en Tel Aviv fue posiblemente la manifestación única más grande de todas las que ha habido desde enero hasta hoy. Pero por supuesto la manera en la cual sale es no, prácticamente no. Y las formas que ha utilizado la protesta, por supuesto, también es importante decirlo, no toda la gente que está en la protesta está en lo mismo, digamos. Yo generalmente trato de dividirlo o trato de verlo en distinta gente. Gente que claramente está en contra del gobierno de Netanyahu, no importa lo que haga, incluso si hace las cosas que ellos quieren. Gente que, como por ejemplo el grupo más importante que está detrás de la gente que deja de voluntarizarse a las reservas, que es gente que ya hace 3 años, cuando fueron las elecciones que en 2020, que finalmente se armó un gobierno de coalición que duró muy poco entre Netanyahu y Benny Gantz, ya le habían pedido al presidente de Israel en ese momento, que era Reuven Rivlin, que no llame a Netanyahu para formar gobierno, a pesar de que era el único que tenía la capacidad de hacerlo. Eso es un grupo de gente. Otro grupo de gente que no quiere que la derecha esté, no importa si es Netanyahu o no, sino que no quieren darse cuenta que la población israelí actual ya no es la población de Israel de 1948. Ya no es una población generalmente laica, socialista, de izquierda. Y ashkenazí fundamentalmente. Es una población más religiosa, no ortodoxa, pero más religiosa, más tradicionalista en relación a la costumbre, más de derecha políticamente, y no tan ashkenazí, sino más mizrahi, o sea, la población que es de Medio Oriente, judía puramente de Medio Oriente, y sefaradí, o sea, la gente que viene de España o del norte de África. Gente que no quiere darse cuenta que las élites quedaron siendo ashkenazim y la población ya no responde a esos estándares, no sé si decir étnicos, pero en parte ideológicos, etc. Y después gente que realmente está preocupada pensando que esta reforma va a generar una dictadura, digamos, y un estado alágico. Eso es muy importante verlo también. El discurso de pensar que toda la gente está de la misma manera, no. Pero esa gente es gente que muchas veces no conoce lo que se está votando. Y eso me ha pasado porque he hablado y discutido sobre el tema de la reforma y es importante preguntar, bueno, ¿vos sabés específicamente qué es lo que se votó? Y la respuesta es algo que no existe, digamos, que no hay, que no está. Por tanto, las maneras en las cuales se está intentando impulsar es gente que muchas veces
no conoce qué es lo que se está votando y tampoco conoce la situación. Entonces, el discurso de los medios, mayoritariamente, como vos dijiste, tanto fuera como dentro de Israel, anti-Netanyahu, desde hace bastante tiempo, y además ahora, en el momento en el cual el gobierno está tratando de impulsar una reforma en el sistema de comunicaciones y en el sistema de medios de Israel, bastante liberal en parte, respecto a tratar de ampliar el espectro, etcétera, va a ser peor todavía. Entonces, la mirada que se tiene de afuera es muy difícil de cambiar. El gobierno está haciendo todo lo posible, pero realmente es muy difícil, dado que la mayor parte de los medios y los medios más importantes de Israel, tanto en radio como en periódicos, como en televisión, son anti-Netanyahu. Exactamente, ahí queríamos llegar, porque cualquier cosa que se haga desde el gobierno, incluso que sea en beneficio de Israel, es criticado desde afuera y hay focos, o sea, que prácticamente cuando uno lee la prensa es el mismo titular regado en todos los idiomas por cualquier lugar del planeta. Esto es importante. Hay un tema también de seguridad, un ataque nuevo de Hezbollah y una amenaza nueva. Todos los días se amenaza al Estado de Israel y particularmente desde la República Islámica de Irán, con su brazo armado Hezbollah, pero también desde el centro de Teherán. Se ha criticado los acuerdos que han llegado el gobierno Arabia Saudí, Israel. Justamente incluso se ha anunciado que va a construirse un tren rápido de alta velocidad y eso parece que encrispó los ánimos de los ayatolas y se ha generado más violencia, más amenazas y bueno, no sabemos a qué va a llegar esto. Como tú bien lo han dicho, siempre en Israel nadie sabe hasta dónde va a llegar los ataques y la violencia y la amenaza. Adelante. Yo esto lo dividiría en dos partes. En primera parte, el tema de Hezbollah y el tema de Arabia Saudita en segunda parte. Respecto al tema de Hezbollah, es importante entender que parte de la gente que está moviendo el tema de la reforma está atacando al Estado de diferentes maneras. Las dos o tres más importantes que están apareciendo en los medios exteriores es la gente que está tratando de dejar el voluntariado del ejército, digamos la reserva, el tema económico y el tema de la alta tecnología. En primer lugar, el tema de la reserva es gente que sale a decir, o sea, recordemos que en Israel el ejército es obligatorio, ¿sí? Tanto para hombres como para mujeres, y después de el tiempo que es, que en el caso de las mujeres son 2 años, que tienen tiempo entre los 18 y los 21 o 22 años para hacerlo, y los hombres 3 años, entre los 18 y los 24 más o menos, la gente queda en reserva y 1 o 2 veces por año hace con su escuadrón o con su comando una semana de reserva en la cual fundamentalmente se dedican a ver nuevas armas, nuevos armamentos, estrategias nuevas, etc. Mucha gente se movió bastante gente que decía: yo ante esta situación particular del Estado de Israel, que las reformas van a generar una dictadura, etcétera, no voy a ir al voluntariado, ¿sí? O sea, no voy a ir a las reservas. Israel tiene un ejército que aproximadamente, en números muy generales, tiene 150.000 personas que son, digamos, regulares, gente que trabaja en el ejército, que cobra por eso, etcétera, y aproximadamente 450.000 personas que son reservistas. Estos reservistas quiere decir que es gente que se está voluntarizando todos los años en Israel. Esos 450.000 personas son gente que muchas veces hace mucho tiempo que no está. Por ejemplo, gente que tiene más de 45 o 50 años, no puede volar y funcionan como instructores de vuelo o como gente que trabaja en el comando para poder organizar los ataques, digamos. En un ejército no es solo importante la gente que va al comando, sino la gente que está mirando la gente y diciendo: podés ir por acá o por allá. Ver Fauda es muy fácil para entender cómo funciona esto. Entonces, esa visión de un ejército de Israel débil en el cual la gente ya no se está voluntarizando, hizo que se exacerbe desde fuera esa situación, sobre todo por dos cosas. En primer lugar, por la situación del Ramatkal, que es el jefe del Estado Mayor del Ejército en general, digamos, de las Fuerzas Armadas, que es Herzl Halevi, que está mostrando y está siendo bastante criticado, tanto por izquierda como por derecha, respecto a su posición actual respecto a esta situación. Por derecha, por no ser lo suficientemente fuerte con gente que no se está presentando a las reservas, y por izquierda, por justamente no dar de baja al ejército por esta situación. Es una persona que está en una situación muy delicada. Y sobre todo del lado derecho, está siendo muy criticado el ministro de Defensa, Yoav Galant,
exactamente por lo mismo, digamos, por la situación respecto al tema de las reservas. Eso en primer lugar, digamos, el hecho de ver un ejército que, a pesar de esto, hace varias semanas, 2, 3, 4 semanas, todas las semanas sale o el jefe de las Fuerzas Armadas o el ministro de Defensa. De hecho, el ministro de Defensa salió ayer, porque ayer hubo una reunión de la Comisión de Asuntos de Seguridad del Parlamento, a decir el ejército tiene plena fuerza y puede ir a cualquier ataque, etcétera. De hecho, vamos a decir que en la última semana la cantidad de cartas escritas sobre gente que nos iba a presentar a reserva bajó mucho respecto a semanas anteriores, lo cual hace notar claramente que era una amenaza ante la ley, porque una vez que la ley fue aprobada, la cantidad de gente o las cartas que aparecían bajó, en el sentido de entender que ya no es una amenaza, por tanto, no hay necesidad de hacerlo, y además porque quedó bastante claro que mucha más gente presentó cartas para estar a favor de seguir presentándose, incluso si están a favor o no de la reforma. Y eso, por supuesto, exacerba a la gente que está del otro lado. Si ve que hay un ejército que es débil, un ejército cuya gente no se presenta a las reservas en un ejército tan importante como Israel respecto al tema de la reserva, hace que se exacerbe mucho esta situación. Y después, un estado en el cual se está diciendo permanentemente que la reforma judicial va a generar peligros económicos para el Estado de Israel. Lugares como aseguradoras como Moody's o como SIP diciendo el régimen crediticio de Israel va a bajar, ya la deuda no va a ser de la misma manera, etc. Lo cierto es que económicamente Israel está mejorando respecto al año anterior, la inflación está bajando, el shekel respecto al dólar está equilibrado, hay muchas empresas que siguen invirtiendo en Israel. Hoy mismo salió una noticia de que Amazon va a invertir mucho dinero, no, creo que era algo así como 27 millones o algo así de dólares o algo por el estilo en distintas cosas en Israel. El discurso de Netanyahu del domingo por el cierre de la sesión parlamentaria de verano fue justamente en el énfasis respecto a la inflación. Está bajando la inflación, los planes para bajar los impuestos al sistema impositivo, etcétera. Y para pasar a la parte de Arabia Saudita, o sea, para ver que Israel no está mal económicamente y excepto que las aseguradoras se pongan a bajarle el nivel crediticio a Israel de manera deliberada, Israel no va a estar entrando en una crisis económica de ninguna manera. De hecho, está en un momento económico bastante bueno. De hecho, el último mes de julio fue el mejor para la bolsa de Israel después de muchísimos años. De hecho, todos los días la bolsa está subiendo, en Tel Aviv incluso. Pero otra de las cosas importantes es que el Estado de Israel va a invertir, o sea, este gobierno va a invertir mucho dinero en hacer un tren rápido que vaya de Kiryat Shmona. Kiryat Shmona es la ciudad que está más al norte de Israel, o por lo menos la ciudad, el poblado con cantidad de población importante más al norte de Israel, hasta Eilat. Eilat es la ciudad que está justo ahí al borde del Mar Rojo. Posiblemente esto se relacione con el tren que quieren hacer para Arabia Saudita. La verdad es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que es Eli Cohen, está haciendo un muy buen trabajo actualmente, haciendo que Azerbaiyán que Israel tenga una embajada en Azerbaiyán y teniendo muy buenas relaciones con muchos países africanos, etcétera. Es el que está moviendo bastante algo que no está apareciendo casi en los medios, justamente por esto que estamos diciendo, que los medios generalmente son anti-Netanyahu, es la posibilidad de que Israel esté lo más cerca que estuvo en su historia de tener una paz con posiblemente el aliado más importante que puede tener Israel en el Medio Oriente, que es Arabia Saudita. De hecho, también, no sé si se ha leído mucho en los medios, hace más o menos 15 días, el príncipe heredero, no el rey, pero que en realidad es el rey de Arabia Saudita, recordemos que Arabia Saudita es una monarquía absoluta, por tanto, no hay nadie que decida más que el príncipe o el rey. Eliminó todo el contenido antisemita y anti-israelí del contenido de educación en Israel, en Arabia Saudita, perdón. Y además es posible que Israel, como digo, esté lo más cerca posible que haya estado en su historia de una paz con Arabia Saudita. Esto mi opinión es que va a cambiar, no radicalmente, pero sí en parte muy importante las relaciones en Medio Oriente, porque Israel va a tener por primera vez, yo creo que desde Egipto, un aliado de peso en Medio Oriente. O sea, no por desmerecer ni a Jordania ni a nadie de ellos,
pero lo cierto es que Jordania no es un país extremadamente fuerte en el sentido político y militar en Medio Oriente. Sí lo es en parte un poco más Emiratos Árabes, no tanto Bahrein, pero claramente Arabia Saudita es lo más fuerte que, o sea, lo más que puede llegar Israel en base a alianzas. Entonces, realmente va a ser un cambio en Medio Oriente muy importante. Y es cierto que Netanyahu utiliza mucho cuando tiene conflictos internacionales, lo hemos visto en su primer gobierno en los 90 y lo hemos visto en su segundo gobierno y ahora la situación internacional para calmar la situación interna. Entonces el hecho de que realmente Israel pueda llegar a firmar en no mucho tiempo más la posibilidad, no, por supuesto no estoy en las reuniones que están teniendo, pero la posibilidad de que realmente haya una paz entre Arabia Saudita e Israel puede cambiar de raíz la situación de Medio Oriente, y creo que eso también es lo que ha exacerbado a Hezbollah y a Irán, porque Irán está teniendo muchos problemas para aprobar incluso con los intentos a veces ridículos del gobierno de Estados Unidos para que se firme, pero lo cierto es que incluso la Unión Europea está poniendo muchas barreras para firmar el acuerdo nuclear en Irán, y además Irán actualmente está teniendo una crisis económica bastante pronunciada, por tanto hace que las posibilidades de darle dinero a sus proxies como Hezbollah va a ser mucho peor. Entonces también está la suma de que Irán está viendo que es posible que Israel firme una paz con Arabia Saudita en no mucho tiempo más, y cuáles son los aliados que le siguen quedando para pelear contra Israel. Así es. Juan, hemos llegado al final de esta emisión, pero quedan algunos puntos pendientes para el próximo capítulo de Sin Filtros Israel, y tiene que ver con las decisiones que también se están tomando desde el gobierno para reconocer, por ejemplo, la jurisdicción de Marruecos sobre la zona del Sahara y otros puntos más. Así que nos despedimos, pero no sin antes recordarle que en Sin Filtros Israel ustedes van a recibir información sin ningún tipo de censura y sin ningún tipo de propaganda o cambio de narrativa como se ve en los medios tradicionales. Mil gracias una vez más, Juan. Por favor, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, vamos a darle las gracias también a toda la gente que nos ha acompañado desde nuestras diversas plataformas. Mil gracias por estar con nosotros. Si les gusta nuestro trabajo, por favor, regálenos un like, compartan videos con amigos y familiares, y lo que es más importante, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y el de Rumble. Si ustedes ven que la suscripción se anuló, vuelvan a hacerlo. Es una batalla día a día. Nos despedimos, y como siempre, con el mensaje de la RAC, porque recuerden que juntos salvamos vidas. Nos vemos la próxima. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.